Amén. Señor les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Gloria al Señor en esta hermosa noche. Bienvenido cada uno de ustedes. Amén. Gloria al Señor. Esperemos en Dios que sigamos adelante. Amén. Siempre gracias, hermanita. Todos los días aquí en este lugar hasta que Cristo venga. Amén. Gloria al Señor. Todo lo que está sucediendo. Amén. Alrededor del mundo, hermano, todo está apuntando que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Amén. Vamos a continuar esta noche con la enseñanza del remanente de Dios. Estamos identificando quién es el remanente de Dios. Esta va a ser la última enseñanza para identificar quién es el remanente de Dios, pero vamos a continuar después para que veamos la característica del remanente de Dios, allí donde Dios le va a hablar a usted, a ver si usted verdaderamente es parte del remanente de Dios. Amén. Entonces, pero hoy vamos a dar esta última enseñanza, qué pueblo, quiénes son parte del remanente de Dios. Amén. El libro de Amós, se me olvidaron mis lentes hoy. Amén. Amós, está bien así. El libro de Amós, capítulo 9. Amén. Amós, capítulo 9, versículo 11 al 12. Vamos a leerlo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dicen que para este fin de semana viene agua, más agua. Sí, amén. Amén. Necesitamos el agua. Amén. Va a llover el domingo, pero no se quede. Usted no es de azúcar. Amén. Amós, Sí, Amós capítulo 9, versículo 11. amén. 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 Aunque llueva, véngase, hermano. Amén. Amén. Amós capítulo 9, versículo 11. Leemos la palabra de Dios en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ya lo encontraron? Amén. Amén. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos, levantaré su ruina y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Para qué? Para que Aquello sobre la cual, escuche bien, es invocado ¿qué? Mi nombre, posea el resto de don y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Amén. Puede tomar su asiento, amados hermanos. Amén. Hemos estado identificando, amén, quién es el remanente de Dios, ¿verdad? Amén. Yo creo que ya usted ya a esta altura ya sabe quién es el remanente de Dios y no hay duda, hermano. Amén. Lo hemos visto que el remanente de Dios es la iglesia. amén, amén. La iglesia de Jesucristo. Amén. Todos aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ¿verdad? Ya pues este verso ya lo leímos también el miércoles antepasado, amén, donde el profeta Amós está diciendo, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿De qué tabernáculo está hablando? Amén. ¿Se recuerda? Amén, cuando se rompió la casa de Israel, ¿verdad? En dos casas. Amén. Desde allí el tabernáculo fue roto, hermano. Entonces, y la profecía venía diciendo que Dios levantaría ese tabernáculo caído de Dios. Y mire, el que hizo el templo fue Salomón, ¿verdad? No fue el rey David. Amén. Pero la idea de construir, de hacer casa a Dios, no fue de Salomón, fue del rey David. Pero Dios no se lo permitió, amén, porque el rey de David fue un hombre de guerra. Dice la Biblia que había derramado mucha sangre y que Dios no se lo permitió, pero le dijo que uno de sus hijos iba a levantar esa casa, el templo de Dios, y eso cayó en las manos de Salomón. Fue el que hizo esa casa, pero
más adelante, amén, por el hijo de Salomón, amén, Jeroboam, el reino de Dios, Roboam, perdón, se rompe, ¿verdad?, en dos casas, el reino del norte y el reino del sur. Entonces el tabernáculo quedó roto. Amén. Pero Dios había llamado al pueblo de Israel, hermano, para que fuera parte de ese remanente. Amén. De ese remanente de ese pueblo escogido de Dios. ¿Sabe que la Biblia dice, amén, que el pueblo es ese remanente en la cual Dios viene a levantar? Ese remanente, dice la Biblia, que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia que nosotros somos escogidos, somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y Dios llamó al pueblo de Israel, a la nación de Israel, cuando no eran nación, cuando no eran nada. Amén. Dios los trajo y le dio mandamientos, leyes, pero ellos rompieron esos mandamientos, la ley de Dios, y perdieron esa oportunidad, tanto como la tribu de Judá como las 10 tribus de Israel perdieron esa oportunidad. Los dos pueblos, dice la Biblia, que pecaron delante de Dios, por lo cual Dios los cortó. ¿Sí entiende esa parte? Dios cortó a la nación de Israel, hermano. Eso es muy importante que lo entendamos para poder entender bien la enseñanza. Quedó cortado como nación, quedaron cortados. Como pueblo no, porque el pueblo de Israel continúa. Pero el pueblo de Israel hoy en día, ¿quién es? Hemos visto, es la iglesia. Entonces, vamos a ir entonces entendiendo eso. Miren, Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15. Entonces, aquí estamos viendo el cumplimiento de esa profecía, de ese tabernáculo de David, que quedó roto, que se rompió. Amén. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 13. ¿Lo tenemos? Miren, vamos a leer desde el verso 13. Dice: cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones, hermano, oíme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, escuche, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Recuerde que allá en el libro de Amós, capítulo 9, dice las cuales es invocado el nombre de Dios. ¿Va? Verso 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta como está escrito. Después, ¿de qué profeta está hablando? Del profeta Amós. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Se recuerda? Ese tabernáculo, ¿cómo se cayó? Cuando se rompió las dos casas. Amén. Entonces, desde allí empieza, hermano. Pero todo estaba dentro de los planes de Dios, ¿va? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar. Versículo 17. Para que el resto de los hombres busquen al Señor. Aquí cuando habla para que el resto de los hombres busquen al Señor, aquí está hablando de usted y de mí, hermano. Y de todos aquellos que quieran venir, ¿verdad? Para que el resto de los hombres busquen al Señor. ¿Y qué dice? Y todos los gentiles sobre la cual es invocado mi nombre. Aquí está, ¿va? Entonces no es casualidad esto, hermano. El tabernáculo, ese tabernáculo se empezó a levantar ¿desde cuándo? Desde que Jesucristo vino, amén. Y se levantó, dice, de los 3 días de haber muerto, se levantó de la tumba. Ese tabernáculo se levanta, amados hermanos. Entonces, estamos viendo
que la nación de Israel, entonces ellos fueron invitados a ser parte de ese remanente escogido por Dios. Vamos a ir a mirar, vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Aquí vamos a aprender bastante nosotros. Mateo capítulo 22, versículo 1. Amén. Mateo 22, versículo. Vamos a leerlo, el versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Okay. Allí arriba dice parábola de la fiesta, ¿va? De bodas, ¿va? Fíjate. Pero vamos a ver unos detalles que están acá. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda. ¿A quién? A su hijo. Y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo: decí a los convidados: he aquí, he preparado mi comida y mis toros y animales han engordado y han sido muertos. Todo está dispuesto, venid a las bodas. Es la invitación que se le está haciendo. Amén. Ya vamos a ver a quiénes se les está haciendo esta invitación. Pero estamos identificando quién es el remanente de Dios, hermano, y a dónde están. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron a ¿qué? Uno a su labranza y otro a sus negocios. Mire, el que no es parte del remanente de Dios es lo que hace, hermano. Se olvida de las cosas de Dios. Mire, hermano, ahorita el tiempo que estamos viviendo nosotros, debemos de preocuparnos, hermano, por las cosas espirituales. Amén. Por las cosas espirituales. Debemos de tener en nuestra mente que es lo único que nos va a acercar y nos va a llevar, hermano, que entremos al cielo. Porque de otra manera no vamos a poder entrar. Y ya vamos a ver las características del verdadero remanente. Amén. Porque este pueblo, este grupo está siendo invitado directamente de parte de Dios. Mire, dice el versículo 6. Entonces, dice que se fueron a su negocio. La invitación está ahí. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Mire, los que hemos salido a evangelizar, nos damos cuenta de eso. Sabe que hay gente pues que simplemente dicen, ¿verdad? Bueno, no quiero ir y no quiero. ¿Verdad? Pero hay algunas personas que los insultan, hermano. Insultan cuando usted anda dando tratado, los insultan. Entonces de eso está hablando. Unos pues ellos siguieron en su negocio, pues no hicieron caso. Pero otros, hay dos tipos de personas, pero otros dicen que se enojaron y enfrentaron a los, aquí está hablando a los que están llevando el mensaje a evangelizar. Se enojaron. Amén. Entonces, y a otros dice que los mataron. Hermano, esta primera invitación se ha cumplido. Mire, versículo 7. Al oír el rey, se enojó. Se enojó. Aquí el rey es Dios, hermano. Aquí no estamos hablando de una persona cualquiera. Aquí es Dios. Dice, y envió a su ejército a destruir a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ok. Aquí vamos a pararnos un momentito. Esto se cumplió con ¿quiénes? Literalmente. Con los judíos, hermano. Okay. Ellos fueron los primeros que fueron invitados. ¿Se recuerdan cuando Jesús mandó a los primeros discípulos a evangelizar? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan? Por camino de gentiles no vayan, sino id ante a quienes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
porque ellos iban a ser los primeros que iban a ser invitados a formar parte de ese remanente, hermano. Entonces, pero dice que ellos no hicieron caso. ¿Qué hicieron ellos? Unos a su negocio, estaban muy ocupados. ¿Se acuerdan que cuando Jesús vino, que entró ahí al templo, hasta el templo habían convertido en mercado, en negocio? Amén. Entonces, todos estaban ocupados en sus negocios, en hacer dinero, hermano, enfocado en las cosas de este mundo. Y otros, ¿qué hicieron? Se enojaron, hermano. Ustedes saben que persiguieron a sus discípulos, los golpearon, a Jesucristo lo llevaron hasta la muerte. Entonces, cuando está hablando aquí que se enojó, está hablando de ellos. Ellos fueron invitados, los primeros, como no hicieron caso, ¿qué pasó? ¿Quiénes fueron los que llegaron? Los romanos, ¿verdad? Destruyeron la ciudad, le dieron fuego a la ciudad, hermano. Entonces, como pueblo, como remanente, quedaron ¿qué? Cortados. Ellos quedaron cortados. Quedaron cortados. O sea, pues lo que quiero que vea usted es que el remanente de Dios ya no se compone de una nacionalidad, porque sea judío. Aquí no está, hermano, ya de color, de raza. Aquí ya no vale nada de eso. No es porque es judío o porque pertenezca a las raíces hebreas como estos que andan metiendo allí garabatos, ¿va? Queriendo hablar hebreos. Amén. No es por hablar hebreo, no es por pertenecer al pueblo judío, porque muchos hacen judaizante, hermano. Y hasta se atreven a circuncidarse. Y eso lo hacen porque no han leído la Biblia, porque la Biblia dice que si alguien se pone a guardar una parte de la ley, está obligado a cumplir toda la ley. Y ha caído de la gracia, y al ver caído de la gracia pierde la salvación. Entonces, se está dando cuenta. Entonces, ahora el remanente de Dios se está dando cuenta que ya no es por nacionalidad. Amén. Ya no es por color, hermano. Ya no es porque sea de sangre azul, que sea bajito o alto, no. Ahora es ¿por qué? Por gracia. Por gracia. Y por recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aquí ya no es que por ser judío. ¿Nos quedamos a dónde? En el 9. En el 9. No, en el 8, ¿no? Okay. Entonces, fíjese. Entonces, entendamos eso. Entonces, envió a invitar a los primeros, pero estos rechazaron la invitación. Se enojó el rey y les mandó a dar ¿qué? Fuego a la ciudad. Destruyó la ciudad. Ajá. Y eso literalmente sucedió. Ahora, mire lo que va a hacer Dios. Entonces, estos no quieren venir. ¿Qué es lo que hace? El 8. Entonces dijo a su siervo: las bodas, la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Quiénes fueron los que fueron convidados primero? ¿Se está dando cuenta quién es el verdadero remanente de Dios? Okay, no eran dignos. Okay. Ahora, esto es lo que va a hacer. Y aquí entra usted y yo. Id pues a la salida de los caminos y llama a las bodas a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron juntamente, malo y bueno, y las bodas fueron llenas de convidados. Okay. Aquí, después que Jesucristo resucita, le dijo a los discípulos: okay, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio ¿a quién? A toda criatura. A toda criatura. Ahora, y dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Este es el que va a formar parte, hermano, del remanente de Dios. Pero ya no es
por una nacionalidad. Ya no es no es por nacionalidad. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 11? A lo suyo vino, recuerde, a lo suyo vino, a los primeros que fueron invitados, pues. Él vino a lo suyo, al pueblo judío. Era el pueblo del pacto, el pueblo que Dios había escogido para formar ese remanente. Amén. Pero ellos lo rechazaron, dice la Biblia. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quiénes fueron los que le recibieron? Fueron los gentiles, ¿va? Los gentiles, como dice lo que estamos viendo allí en Hechos capítulo 15. Amén. Ya la profecía estaba que estos que fueron invitados primero le iban a rechazar, pero Dios había preparado el corazón de los gentiles. Allí donde entramos. Entonces el verdadero remanente de Dios se compone, hermano, por recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces, ¿el remanente de Dios quién es? La iglesia. La iglesia. ¿Y a dónde está el remanente de Dios? Está en todo el mundo regado, hermano. No está en una nación específica. No está en una nación específica. Entonces, si el remanente de Dios está regado en todo el mundo, entonces, ¿dónde está el templo de Dios? ¿Ah? Y ahora, ¿y a dónde está la ciudad santa? ¿Va? Se recuerda que la ciudad de Jerusalén se fue llamada la ciudad santa. ¿Por qué era llamada santa? ¿Por qué fue llamada la ciudad santa? Porque el arca del pacto estaba allí. Estaba la presencia de Dios. Y a donde estaba la presencia de Dios se llamaba el lugar santo o el monte santo. Era porque había estado la presencia de Dios allí. Pero al no estar ya la presencia de Dios en una sola ciudad, amén, sino que la presencia de Dios está donde está el templo de Dios en todo el mundo. Entonces, ¿dónde está la ciudad santa? Sí, la ciudad santa, la Biblia habla de dos ciudades. Habla de una ciudad santa que era la ciudad de Jerusalén. Pero ahora habla de una ciudad santa que es la que ve Juan descender del cielo. Allí a donde nosotros vamos, el remanente de Dios. El remanente de Dios que ahora se compone de todas las naciones, ya no está enfocado en una ciudad terrenal. Entonces, estamos entendiendo, ya estamos entendiendo, sí, que el verdadero pueblo de Dios, el remanente de Dios, es la iglesia, hermano. Es la iglesia, pero ahora vamos a ver también, así como el pueblo de Israel fue llamado a formar parte del remanente de Dios, Dios allí tiene un remanente escogido. Allí, en toda esta nación, hay un remanente escogido. Ahora, la iglesia es el pueblo que Dios llamó, pero en este pueblo también está un remanente, hermano. El remanente. Y es lo que vamos a ver, las características, ¿verdad? Entonces, hemos entendido acá, ¿verdad? Entonces, Dios, hermano, como nación, ellos fueron cortados como nación. Entonces dice: id pues a la salida de los caminos y llama a las bodas a cuanto hallé. Así fuimos hallados nosotros. Amén. Así fuimos hallados. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Quiero terminar con esto hoy. Estamos identificando para que quede claro. Cuando le digan, ¿y el remanente de Dios quién es? Pues ahí están los pasajes. Usted lo está leyendo. Es la iglesia, hermano. Somos nosotros los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Lucas capítulo 14, ¿lo tenemos? Amén. Versículo 16. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces Jesús le dijo: dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Miren, está hablando casi lo mismo, pero aquí hay
un detalle que vamos a ver. Dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. ¿Verdad? Y todo a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. Hermano, es que excusa, ¿verdad? Que para todo. Excusa, mire, aquí es a donde le digo que usted, vamos a empezar ya a identificar si verdaderamente usted es parte del remanente de Dios, hermano. Del remanente de Dios. Porque hemos sido invitados y hemos reconocido y tenemos ya y estamos adentro. Pero aquí, mientras no hayamos sido levantados de esta tierra, todavía estamos luchando, hermano. ¿Ok? Toda una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, miren. Una hacienda, ¿verdad? Los ojos puestos en los bienes materiales. Una hacienda. Voy a perder la ganancia, como el rico que dijo, he ganado tanto. ¿Dónde voy a poner todo mi ganancia? Digo, voy a hacer esto y lo otro. Y necesito, dice, ir a verla. Te ruego que me excuse. Mire, mire, hermano, delante de Dios no va a haber excusa buena. No va a haber excusa buena. Otro dijo, he aquí, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuse. O sea, todo el mundo tiene excusa. Todo el mundo tiene. Mire, usted cuando invita a alguien a la iglesia, siempre le va a poner una excusa, ¿verdad? Que ni ellos mismos se la creen, hermano. He estado hablando con unos parientes acerca que tienen, yo le estaba diciendo que tienen que buscar de Dios, pero excusas, hermano, le ponen tantas cosas por esto y lo otro, que hasta enoja escuchar, hermano, tanta excusa. Y aunque usted le explique, hermano, que para Dios no existen las excusas, porque lo más importante, dice la Biblia, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. ¿Ah? Pero excusa hoy en este tiempo es lo que sobra. ¿Va? Verso 20, ¿va? Y dice, y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Mire, hasta los recién casados, hermano, ¿ah? Se van de luna de miel. Después, como está en luna de miel, no quieren venir a la iglesia, ni hasta para eso. ¿Qué es lo que nos está mostrando Dios? Que no hay nada que sea más importante que buscar las cosas de Dios, aunque esté recién casado. No existe nada, más en el tiempo que estamos viviendo. Mire, estamos viviendo un tiempo de guerra espiritual. Usted porque no lo ve, así como está esta guerra. ¿Por qué quiere tanto enfriamiento, tantas cosas que entran a la iglesia? Porque es una lucha espiritual. Y Dios nos va a poner prueba. ¿Qué? Sí, amén, amén. Entonces, excusa, pretexto. 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, mire, por las plazas. A eso es que nos ha invitado el Señor a nosotros. Nosotros a eso, que le hablemos a la gente, ¿no? En las plazas, en las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo al siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, aún hay lugar. Aún hay lugar. Mire, en el reino del cielo hay lugar para todos, hermano. Amén, hermano. Hay lugar para todos. Pero está viendo usted las excusas que está hablando aquí. Dios ya conocía, hermano. Dios conoce al ser humano. Lo escudriña completamente y sabe que para mentir, amén, si la iglesia fuera campeona, quizás. Muchas excusas, hermano. Muchas excusas en la iglesia. Estamos
23, ¿va? Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalo a entrar para que se llene mi casa. Fuérzalo a entrar, ¿no? A la fuerza. A la fuerza. ¿Qué entiende usted a la fuerza? ¿Ah? ¿Ah? No, pero si usted agarra a la fuerza a alguien, lo van a meter preso. No, esfuerzo, porque está hablando, esfuérzalo a entrar. Esfuérzalo a entrar. Ajá. O sea, aquí esta palabra se entiende, yo la estoy buscando, se entiende de esta manera. Por ejemplo, yo cuando salí a evangelizar más antes, nos dieron unas clases a nosotros acerca de esto, que hay ciertas técnicas para hablarle a una persona. Por ejemplo, si una persona va deprisa, ¿no?, que va a hacer un mandado, usted puede decir: me regala un minuto, voy a ser breve. Eso es forzarlo. Ajá. Forzarlo. No es que lo va a dar a la fuerza y lo va a amarrar. O sea, forzarlo, detenerlo, aunque él esté deprisa, aunque no quiera, detenerlo, dele el mensaje. Eso significa forzarlo, porque yo digo, ¿será que lo vamos a forzar? ¿Lo vamos a traer amarrado a un hijo? Y si Dios dice que aquí, o sea, no es a la fuerza, pues va. Eso es forzar. Entonces, para que no vaya a traer nadie amarrado a la iglesia, ¿ok? El que quiera venir, va a venir. Solamente póngale el plan de salvación y van a venir. Porque dice que las ovejas oyen la voz del pastor. Entonces, eso es. ¿Ok? Entonces, seguimos. Entonces, pero estamos identificando el remanente, que no es, hermano, una nación. El verdadero remanente de Dios, estamos viendo que ya se compone, ¿qué? De todo, mancos, cojos, gentiles, de todo el mundo, de todo alrededor del mundo. Este es el pueblo de Dios, este es el remanente de Dios. Y la Biblia sabe qué dice, que fuimos escogidos, dice, desde antes de la fundación del mundo. O sea, que ya era un plan de Dios. O sea, Dios sabe quiénes son los que le van a recibir y quiénes son los que le van a rechazar. Pero el mensaje se está dando. Amén. Se les está advirtiendo. ¿Verdad? Entonces, la iglesia es el verdadero remanente de Dios, hermano. Tenga en mente eso, que nadie le vaya a lavar el cerebro, que para ser parte del pueblo de Dios usted necesita aprender hebreo, necesita cambiar el nombre de Jesús, tiene que decir Yeshua. Génesis dice que Bereshit, dice un montón de cosas, hermano. Esta es una lucha espiritual, es una guerra espiritual. Todo es para sacarlos del que quite los ojos usted de Jesucristo, hermano. Y vamos a continuar con la enseñanza el domingo todavía. Amén. De las que estamos pendientes. Amén. Todo esto se está viniendo, ahorita lo estamos viendo, ahorita lo estamos viendo nosotros con nuestros propios ojos. Entonces, el verdadero pueblo de Dios. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Amén. Amén. Allí me quedan unos minutitos todavía. Juan 14, 6. Amén. Bueno, ya lo saben, ¿va? ¿Alguien que se lo sepa de memoria? Ok, yo lo leo aquí. Vamos a ver. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿El camino quién es? Jesucristo. Amén. Juan capítulo ahí 6, 37. Pero... Ajá, Juan 6, 37. Todavía me quedan unos minutos. Juan 6, 37. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Este es el remanente de Dios. El que viene a Jesús, hermano. Este es el remanente. No es porque sea, ¿qué?
de ojos azules. Todo aquel que reciba a Jesucristo, este es de Dios. Amén. Ya leímos Juan capítulo 1, versículo 11 al 12. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Rapidito, allí estamos terminando. Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3, fueron cortados como nación. Jeremías capítulo 3, versículo 3. ¿Lo tenemos? Amén. Por esta causa, ¿sí? Por esta causa las aguas han sido detenidas. No. Ajá, sí. Sí, sí. Ajá. Este va. Ajá. Por esta causa las aguas han sido detenidas. Faltó la lluvia tardía y has hasta tenido frente de ramera. Él está hablando a la nación de Israel. Y quisiste tener, y no quisiste tener vergüenza. Dice, y a los menos, desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. O sea, le estaba hablando Dios al pueblo de Israel. Pero no es el que quería leerlo. Es un, déjame ver. Es Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Estamos terminando ya, hermano. Jeremías capítulo 9, con este vamos a terminar. Jeremías 9, 14. Aquí le está hablando al pueblo de Israel. Antes fueron tras las imaginaciones de su corazón, en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que este pueblo yo les daré comer, ¿qué? Ajenjo, y les daré comer agua de hiel. Le está hablando al pueblo de Israel. Versículo 16, mire. Y los esparciré entre las naciones, porque ni ellos ni sus padres conocieron, y dice, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. O sea, Dios se apartó del pueblo de Israel. Ahora el verdadero remanente se compone ¿qué? De judíos, gentiles y de toda la raza del mundo, hermano. Amén. Póngase en pie. Amén. Entonces el verdadero remanente de Dios es la iglesia. La iglesia, hermano. Okay. Después vamos a ver las características del remanente de Dios. Gracias, mi Dios Todopoderoso, en esta noche, Padre. Gracias, Señor.